Hola, buenos días. Qué gusto saludarlos en esta mañana. Yo me siento muy contento porque continuamos con el estudio en el libro del Evangelio de Juan. El estudio de los capítulos 14, 15, 16 y 17 de este Evangelio. Un discurso que el Señor Jesucristo da a sus discípulos en un momento en que ellos se encuentran en una necesidad emocional muy profunda. Jesús les había informado que tendría que ir a la cruz. Además de esto, Pedro le negaría y uno de ellos le entregaría. Todo esto tenía en una situación difícil a los discípulos. Y hablamos que el primer capítulo era un capítulo que tenía una palabra de consuelo. El capítulo 14. También les comenté que el capítulo 15 es una palabra de exhortación. El capítulo 16 es una palabra de predicción y el 17 es una palabra de oración. En un sentido, estamos hablando de una palabra que el Señor había preparado no solo para informar, sino formar la vida de sus discípulos para la obra que los tenía preparado. Cuando hablamos de la palabra de consuelo, vimos en los primeros versículos del capítulo 14 un doble imperativo, en el cual el Señor iría a preparar lugar para sus discípulos. Un compromiso de Él. Y la base segura es que Él lo estaría haciendo. Y también hablamos de un camino seguro. El conocimiento de que Jesús era el camino. Y que el camino a lo cual nos llevaba es a una comunión con el Padre, a conocerle a Él. En los primeros versículos del capítulo 14. No podemos continuar la reflexión de los versículos 14 sin considerar que estas palabras de consuelo tenemos que tenerlas relacionadas por la necesidad profunda que tenían ellos, los discípulos. Y lo que sigue a continuación de esta palabra de consuelo en el capítulo 14 tiene que ver algo importante en el cual Jesús se seguía comprometiendo con ellos. Y es que Jesús les daba una palabra de consuelo en la cual les hacía un solemne voto. Vayan al capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículos del 12 al 17. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense, esta palabra de consuelo, que es un solemne voto que Jesús da a sus discípulos, tiene que ver cómo inicia el versículo 12. Dice: de cierto os digo. Esta expresión el Señor Jesús solía darla para enfatizar su enseñanza, para poner y recalcar un punto importante. Sí, es una forma de enfatizar de la literatura hebrea y griega, el repetir y el repetir
era una forma de enfatizar, era desierto, desierto, significaba también en griego, amén, amén. Jesús lo decía para dar relevancia e importancia a lo que iba a decir, una aplicación que ellos tenían que tomar en cuenta, muy importante, un compromiso, sí, de parte de Jesús. Llegaba a ser una forma de juramento o voto. Así sea, así sea. Jesús quiere que tomen de esta manera las palabras que a continuación les va a decir, que son una promesa, que son un juramento, un voto, un compromiso que Él estaba haciendo con ellos. Y dentro de esta palabra de consuelo también les dice una eficacia aumentada. Fíjense cómo sigue diciendo el versículo 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense, las obras que yo hago, las hará y aún mayores. Al estar pensando en este voto que Jesús hace solemnemente hacia ellos, debe ocuparnos lo que continúa diciendo en los siguientes versículos. Está diciendo que sus discípulos iban a aumentar, es decir, iban a hacer obras mayores que las que Jesús había hecho. Si pensamos en esto, debemos considerar cuáles son estas obras de Cristo que haremos mayores que Él. Tenemos que empezar el punto con este cuestionamiento raro, porque es difícil pensar qué obras nosotros podríamos hacer mayores que Jesucristo. Algunos usan estas palabras para considerarlas como un hacer los milagros que Jesús hizo o mayores que los que Jesús hizo. No dudamos que Dios haga milagros y que lo siga haciendo y Él escoja personas para hacer algún milagro. Pero no creemos que en este momento Jesús se esté refiriendo a los milagros extraordinarios que Él hizo durante su ministerio. La palabra milagro se traduce también como señales, poderes y cosa admirable. Pero la palabra que acompaña a lo que Jesús está diciendo, que es obras, la palabra que quiere decir obras, ta erga en griego, no se usa para referirse a milagros. Para corroborar el significado de esta palabra, podemos tomar como referencia algo que estaremos comentando en el capítulo 17, versículo 4, cuando Jesús está orando al Padre y le está diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y utiliza la misma palabra del griego, ergon o ergo, significa trabajar, laborar. Es un esfuerzo o ocupación, la obra a hacer. Entonces, cuando Jesús está diciendo obras mayores que las que yo hice, Jesús se está refiriendo a los actos que Él hizo en el cumplimiento de su tarea, el hacer la voluntad y cumplir con sus propósitos. Cuando dice el pasaje, las obras que yo hago, la harán también y mayores harán, tienen que ver específicamente con obras del reino de los cielos. Y gran parte del ministerio que el Señor Jesús desarrolló fue el llamar a la conversión a Cristo, a creer en Él. Se está refiriendo a la continuidad de las tareas, esfuerzos y actividades en cuanto al reino y su proclamación.
Y para evidencia de esta promesa, nada más tenemos que en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, encontramos que en la predicación del apóstol Pedro se convirtieron miles. Y nada más en esta predicación se convirtieron más que durante todo el ministerio del Señor Jesucristo. Así que estas son las obras que el creyente hará, mayores que el Señor Jesucristo. Ahora dice una condición aquí, el que cree en mí. ¿Quiénes son aquellos que creen en Él? Son aquellos que han venido a Jesucristo y que cumplen con su propósito y hacen su voluntad. Y que el que cree en Él es alguien que tiene el Espíritu Santo en su vida. No puede hacer alguien esta obra si no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a la vida desde el momento en que en Él se cree, en el Señor Jesucristo. No hay ninguna doctrina que nos enseñe la Escritura de primero creer y después viene el Espíritu Santo. No. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Con las palabras, el que en mí cree, Jesús se anticipa lo que dirá un poco más tarde en referencia al Espíritu Santo. Ahora, vemos que la eficacia de la obra que se hará se logra en un aspecto muy importante. La base de esta obra que se hará está ¿en qué? Porque yo voy al Padre. Eso dice al final del versículo 12, porque yo voy al Padre. Esa es la base en la cual se realizará con eficacia la obra del Evangelio. Y el Señor les exhorta a sus discípulos a orar. Versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es interesante que viene una doble repetición en este momento también. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y luego dice, si lo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Este principio nos llama al énfasis de que hacer las cosas las hacemos para la gloria de Dios en Cristo Jesús, porque es en el Hijo que el Padre es glorificado, y por eso Jesús lo enfatiza. Y no solo lo enfatiza, sino que también viene una especie de condicionamiento o exhortación cuando le dice a los discípulos en el verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y luego dice el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículos 14, 15. Algunos piensan que estos versículos no deberían de estar separados. ¿Por qué? Porque aquí viene lo que significa una unión o yuxtaposición de dos expresiones que nos llevan a condicionarse una con la otra. Es como cuando los niños se le acercan al padre y le dicen, oye, papá, quiero que me compres una bicicleta. Si tanto me amas como tu hijo, cómprame esta bicicleta. Quizás no se lo dice, pero con la expresión se lo está diciendo, se lo está expresando. Me vas a demostrar tu cariño, tu amor, si me compras la bicicleta. Y ocurre también muchas veces en matrimonio. Si haces tal o cual cosa, me vas a mostrar tu amor, o la novia al novio, o de alguna manera el esposo a la esposa. Oye, si haces tal cual cosa, muestras tu respeto hacia mí. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces Jesús le está diciendo, ustedes reflejan su amor por mí cuando hacen la voluntad de mi Padre.
En un sentido, Jesús está llamando a sus discípulos que cuando viven la obra del Evangelio y la piden al Señor con tal pasión, están demostrando su amor para con Él. Y dice, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, Jesús no nos está dando su nombre como algunos nos lo piensan, y a veces lo usamos en la oración así, como una palanca con el Padre. Anda, sírveme de palanca con Dios, o como algunos también dicen, oye, enchúfame por allá con el Padre. No, no. Cuando se dice que lo pidiéramos en el nombre del Señor, lo que está diciendo es que lo estamos pidiendo de acuerdo a los intereses y propósitos para los cuales estamos aquí, para el reino de los cielos. El propósito es que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso Jesús dice que Él lo hará, para que el nombre del Padre sea glorificado. No es una tarjeta de crédito sin límites, sino todo lo contrario, que pidamos lo que convenga a qué, al reino de los cielos en el nombre de Cristo, para hacer las mayores obras que las de Cristo. Vemos la unión de estos versículos. Haremos mayores obras, porque va al Padre, y si lo pedimos al Padre, Él lo hará. ¿Por qué? Porque el nombre del Padre es glorificado al hacer la obra, y lo hacemos porque amamos al Señor. Y tercero, dentro de la palabra de consuelo es, vendrá otro consolador. Esta y, que es una conjunción que se encuentra en el versículo 16, donde dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Nos está refiriendo que Jesús, intercediendo delante del Padre, ruega a Él para dar ese otro consolador que es el Espíritu de verdad. Es aquel que estará presente entre su pueblo. Y la importancia de la presencia del Espíritu Santo en la vida del pueblo es que Él estará con nosotros siempre y nos distingue del mundo. Esa es nuestra gran diferencia. El mundo no puede entender la obra del Espíritu Santo, no puede experimentar su presencia, pero los discípulos sí, porque lo conocen y ahora mora en ellos, ¿sí? Porque recuerden que la palabra morar significa estar con nosotros también para siempre. Está con ellos y estará con ellos. Este es el Espíritu de verdad que mora en el creyente como consolador. Y hago énfasis, y siempre estará con él. Ahora, algo importante que recordar de la traducción de la palabra en griego de parakletos, que es abogado, el que aboga. La forma verbal de esta palabra también se traduce como exhortar. Literalmente, la palabra quiere decir uno que está al lado para ayudar, fortalecer, animar, facultar y capacitar. Este es el consolador, el que capacita al creyente para hacer las mayores obras que tiene en tarea del reino. Encerremos lo que hemos visto hasta este día. Los discípulos sabían y entendían que su Señor se iba.
pero que iba a preparar lugar para ellos. Era seguro porque Él lo haría. Lo haría en la casa del Padre. Viviríamos en la presencia del Padre reconciliados en Cristo. Y estas promesas son seguras, pero mientras estamos aquí, no estamos solos. Haremos las obras más grandes en el Espíritu, en el poder del Señor. Esta es la palabra de consuelo que trae hoy al Señor a tu vida. Espero que sea de bendición para ti y que estemos convencidos que en el Espíritu podemos hacer grandes cosas. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites llegar delante de ti. Gracias por tu palabra de consuelo. Hoy en medio de cosas que nos pueden querer desanimar, tu Espíritu Santo nos alienta, nos exhorta, nos anima, porque hay grandes cosas que hacer mientras Cristo viene por segunda vez. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios los bendiga.